sin haber creído en el Evangelio. As a pastor or a Christian brother, how will you handle that? Entonces, como pastor o como un hermano en Cristo, ¿cómo manejarías una situación así? Hope you don't die in a car crash before you believe the gospel. Entonces, espero que no mueras en un choque de coches antes de creer en el Evangelio. Of course, they were involved in speculation, of course. Pero claro, están muchos que creen en esto están hablando de especulación. Remember the definition of regeneration. Pero entonces, recordar la definición de regeneración. Receiving God's eternal life from Him. Es recibir la vida eterna de parte de Dios. Any questions about that one? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre ese punto? John? Si el Espíritu Santo regenerara antes de que el creyente respondiese al Evangelio con fe, se daría el caso de una persona incrédula que no ha aceptado el Evangelio que sea salva. Sure. Entonces, Sería contradictorio. if that is possible for somebody to be regenerated before they put their trust in Christ, that would mean that the person could be saved without Sería salvo sin ser creyente. and without being a believer. Yeah, it doesn't make any sense. No tiene sentido, ¿verdad? And it violates things that we see in Scripture. Y viola en muchas cosas que vemos en las Escrituras. The Philippian jailer. Por ejemplo, el carcelero de Filipo. What must I do to be saved? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Believe in the Lord Jesus Christ. La respuesta fue sencilla: cree en el Señor Jesucristo. He didn't say, you need a couple weeks to kind of think this over and let the Holy Spirit prepare you to believe. No le dijo, mira, piensa un poquito en el tema y dale tiempo al Espíritu Santo para que tú llegues a responder bien. Okay, number 6. Bien, número 6. What is the baptism of the Holy Spirit? ¿Qué define el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es? Bueno, es cuando la persona se convierte y se arrepiente mediante el arrepentimiento y la fe. Somos sellados por el Espíritu It's Santo. a person comes to faith in Christ. Efesios. A person takes the turn and comes to Jesus and puts their faith in Jesus. And what happens as a result of this ministry of the baptism of the Holy ¿Y Spirit? qué pasa como resultado del ministerio del bautismo del Espíritu Somos Santo? sellados por el Espíritu Santo. Recibimos vida eterna, claro. We are Somos sealed regenerados. by the Holy Spirit. That's a little different. We're going to talk about sealing in a minute. Es un poco distinto y vamos a hablar dentro de un momentito sobre el tema del Somos sellamiento. sumergidos, ¿no? Bautizados, digamos, en el Espíritu En- Santo. En Cristo, en el cuerpo de Cristo. Yeah. Okay. Entonces, hay que matizar esto, ¿no? Pero lo que ocurre en ese momento es que somos introducidos En el en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, lo cual implica también el Espíritu Santo. Estamos ya dentro de. See, this is crucial Ahora, quiero que entendáis, esto es crucial. because if we believe that the baptism of the Spirit is something you need to look for after you're a saved person, Porque si crees que el ministerio, el bautismo del Espíritu Santo es algo que tienes que seguir buscando después de la conversión, then you're changing the definition of the baptism of the Spirit. entonces estás cambiando la definición del bautismo del Espíritu Santo. 1 Corinthians 12 and 13 Claramente, 1 Corintios 12 al 15, says that every Christian has been baptized by the same Spirit into one body. donde dice que todo cristiano ha sido bautizado en el mismo Espíritu, en un cuerpo. There are no Christians who are not baptized by the Spirit into the body. No hay tal cosa como un cristiano que no ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. It's part of salvation. Es sumergido, ¿entendés? Sumergido. Es parte integrada en la salvación. You don't have to seek for it. No tienes que buscarlo, You don't even have to understand what's happening to you. ni siquiera tienes que comprender lo que te ha ocurrido del todo. Most Christians, when they believe the gospel, don't know about the baptism of the Spirit. Muchos cristianos cuando creen en el Señor y son salvos todavía no comprenden muy bien lo que es eso del bautismo del Espíritu Santo. No, They no han tocado. find out about it later. Y es algo que descubren después. But what it does is it
makes sure that every believer in the gospel belongs to God's people. Pero lo que sí te da seguridad es que todas esas personas que han confiado en el Evangelio son parte del pueblo de Dios. So you belong. Así que perteneces. And that's a great thing to know. Y eso es algo importante de saber. Our world is filled with all kinds of people who don't belong anywhere, they think. Hay todo tipo de personas en este mundo que no pertenecen a nada. Realmente. They don't belong to their families No pertenecen a sus familias because they've been kicked out. porque han sido votados. They don't belong to a school anymore Ya no pertenecen a un colegio because they haven't reached an academic standard. porque no han llegado a un nivel académico. They don't belong to their business anymore Ya no pertenecen a su negocio, a una empresa, because maybe they've done something that isn't quite right, porque quizá hayan hecho algo que no está bien del todo, or they've been taking too many coffee breaks. o quizá se han estado tomando demasiados descansos para el café, They only show up at work at 10 o'clock in the morning. o en vez de venir a las 8 de la mañana So- aparecen a las 10, So you're out. así que desechan. So there are a lot of people who walk the streets Entonces hay mucha gente que anda por esas calles, who feel like outsiders in some aspect of their se lives. sienten como externos, como fuera de, en muchas áreas de su vida. See? And I think this is a very precious thing to know that we belong Entonces creo que es algo precioso de comprender de que pertenecemos to the body of Christ, al cuerpo de Cristo and this puts us into a new family, y esto nos coloca en una nueva familia. and we have to learn how to live in that Y family. ahora después tenemos que aprender a vivir dentro de esa familia. But it creates a new identity for Pero lo us. que hace es que crea una nueva identidad para nosotros. Luke, Es una pregunta así, a principio corta, pero ¿se puede decir que sea un gran divisor entre el círculo evangélico hoy en día en el mundo? Would you say that this point is created division in the Hay mucha evangelical confusión en world? cuanto a eso. sure? Por supuesto que sí. Sure, because as we saw, you remember many months ago now, we looked at the history of Pentecostalism. Sí, porque si os acordáis, meses atrás tocamos un poquito la historia del pentecostalismo. And of the charismatic movement, which started in the 1960s Luego el afterwards, movimiento carismático que empezó en el in the en 1960s. el siglo XIX, en 1960, Pentecostalism, roughly around 1900, más o menos pentecostalismo entra en vigor en los 1900. and then in the 1960s, the Pentecostal teaching goes into the large denominations. Y luego en 1960 el pentecostalismo entra en otras diferentes denominaciones más numerosas And that becomes the charismatic movement. y eso se convierte en el movimiento carismático. And then the third wave is Pentecostal teaching goes into the non-charismatic Y churches. luego la tercera ola es cuando el sistema carismático entra en otras áreas, In other churches that are not charismatic. en otras iglesias que no son carismáticas. So Pentecostals, charismatics, non-charismatics. Los pentecostales, carismáticos, no carismáticos. The non-charismatics become charismatic by the third wave. Entonces los no carismáticos ahora se convierten en carismáticos por la tercera ola. And then there comes the new apostolic reformation. Y luego tienes la cuarta ola sería la nueva Reforma la apostólica. reforma apostólica. New Apostolic Reformation. La nueva apostólica. Nueva reforma apostólica. Okay? Which says that you can be an apostle, La cual, por ejemplo, diría que tú puedes ser un apóstol. and every church needs an apostle. Y toda iglesia necesita un Be apóstol. careful, Luke. No, don't let this go to your head. And No, Luke, no tienes que sacar ideas. you can be a man or a woman, Te van a decir que puede ser un hombre o una mujer, no importa. and the definition of an apostle becomes very plastic, very moldable. Y la idea entonces, la noción de apóstol se convierte en algo muy plástico, muy moldeable. And the whole purpose of having apostles in churches Y el propósito concreto para tener apóstoles en la iglesia is to bring in the kingdom of God. es para recibir el reino de Dios. So today in the United States, for example, Por ejemplo, en los Estados Unidos hoy en día you have Pamela White,
Tienes a una mujer llamada Pamela White. She's an apostle, Ella dice ser un apóstol, an evangelist in Florida, un evangelista también en Florida. and has in the last few months been named by Donald Trump Y en los últimos meses ha sido nombrada por el Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Have you heard of Donald Trump? ¿Habéis oído? As the chief person to guide a presidential committee Es la jefe para guiar un comité presidencial to defend Christianity in America. para defender el cristianismo en América. But when you look at what they're saying on paper, Y cuando ves lo que están diciendo realmente en papel, you'll see that many of them really are pushing what is called dominion theology. Vas a ver que lo que están realmente presionando para que se acepte es la teología del dominio. The Christians are there in politics to bring in the kingdom. Es decir, esa idea es de que los cristianos estamos para introducir el cristianismo en la política. So we've gone a long ways from early Pentecostalism Así que ya en esta ola y estamos muy lejos del pentecostalismo inicial. and now we are talking about dominion theology and bringing the Y ahora kingdom in aquí through estamos politics. hablando de la teología del dominio dentro de la política. But I believe this is very logical, Pero creo que tiene cierta lógica. because if the miracles of the Holy Spirit were signs of the kingdom, Porque si los milagros del Espíritu Santo son señales del reino, and the book of Hebrews tells us that they were, y en el libro de Hebreos nos dice que sí lo son, beginning of chapter 2, I think, lo que empieza en el capítulo 2, then if we have all the signs, then the kingdom is right about there. entonces si ya tenemos todas las señales, ya estamos ahí en el reino. The problem is these are false signs. Lo malo es que eso son falsas señales. And the foundation of this teaching is faulty. Y el fundamento de este tipo de enseñanza es muy quebradizo, tiene muchas faltas. And so, yes, this has created tremendous division in Entonces sí, evangelicalism. esto ha creado mucha división entre el mundo evangélico. And it is a very important question. Y es una pregunta muy importante también. You can be a saved person and be a Pentecostal or charismatic. Ahora, puede ser una persona salva y ser carismático, ser pentecostal, eso está claro. You can also be a Pentecostal or a charismatic and not be saved. Pero también puede ser un carismático, un pentecostal y no ser salvo. Because your position on these questions does not determine if you understand the gospel. Porque tu posición en estas preguntas, esos temas, no hablan de si has creído o no en el Evangelio. But there will be discipleship issues. Pero va a haber problemas con el tema del discipulado. What is the baptism? ¿Qué es el bautismo? And how do you relate to the Holy Spirit? ¿Y cómo vas a relacionarte con el Espíritu Santo? Many people who come from this background find that they follow their emotions. Y muchos de los que vienen de este tipo de trasfondo son personas muy inestables que están siguiendo sus emociones. And what we need to do is look to Christ and His Word Y lo que sí necesitamos hacer es poner nuestros ojos en Cristo y en su palabra and not pay as much attention to our emotions. y no poner demasiada atención en nuestras emociones. Because our emotions go up and down every day. ¿Por qué? Porque nuestras emociones suben y bajan todos los días. If you have a headache, you don't feel very spiritual. Si tienes, por ejemplo, dolor de cabeza, pues no te vas a sentir muy espiritual, que digamos. Go to bed and sleep. Vete a la cama y duerme. Yeah. Or, well, I won't say more. No voy a mencionar más. That's a long discussion here on number 6. Bien, podríamos ampliar esto mucho. Can we go directly to number 7? ¿Podemos ir directamente al número 7? Is it true or false? The baptism of the Holy Spirit is an experience of special empowerment for evangelism to be sought following the new birth. Solo hay que responder falso o verdadero. El Espíritu Santo es una experiencia de poder especial para la evangelización que debe buscarse después del nuevo nacimiento. ¿Sí o no? Es falso. So it is by the filling of the Spirit No, más bien es por el hecho de ser lleno del Espíritu Santo that God's people have the power. que el pueblo de To Dios serve Him. Tiene el poder para poder servirle. The baptism of the Spirit happens as a one-off. Es decir, que el bautismo del Espíritu Santo ocurre una sola vez, en un momento determinado. It puts you into the body. Te mete en el cuerpo, You belong. ya perteneces. Basta ya.
Well, not really, Bueno, no. but it's the beginning. No basta ya, sino que es el comienzo. But the filling is repeated. Pero el llenamiento es algo que sí se repite constantemente. Okay. Let's look at number 8, Bien, vamos a mirar el número 8. and then we'll go to number 9, which is related to filling. Y luego Number vamos a 8. ir al 9 que está relacionado con el llenamiento. Número 8. What is one of the practical benefits of the sealing of the Spirit? Bien, ¿cuál es uno de los aspectos o beneficios prácticos del sellamiento del Espíritu Santo? La manifestación de los frutos. ¿Eh? La manifestación de los frutos. Da la manifestación de los productos. De It's a manifestation of the fruits. Okay. Yeah, that is probably more indirectly, Quizás sea más probablemente. indirectamente. You remember we talked about sealing, I think the last time. ¿Os acordáis que hablamos del sellamiento la última vez que nos reunimos? What's the purpose of putting a seal on Bien, something? ¿cuál es el propósito de poner un sello en algo? Seguridad. ¿Eh? Seguridad. 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 Yeah. Security. Security. Yeah. Dice que es la garantía que tenemos también de ser hijos de Dios, el sello. It's a guarantee of belonging, being true children of God, or sons of God. Right. So this is not something that can change. Entonces es algo que puede cambiar. Let's go back to the little diagram that we had here. Bien, vamos a mirar el diagrama que mostramos la última vez. Well, we need to shut off the, no, don't bother. We can do it after this. Does that happen a little bit? We talked about the sealing here, Aquí hablamos del sellamiento. that regeneration gives us God's life. Hablamos de que la regeneración nos da la vida de Dios. By the baptism of the Spirit, we are placed into Christ. Por medio del bautismo del Espíritu Santo somos introducidos en Cristo. By His indwelling, He is placed into Pero us. ahora por medio de su morada, Él ahora es colocado dentro de nosotros. And the sealing Y el sellamiento emphasizes that this is a permanent relationship. enfatiza de que esta relación es permanente. So all of this is part of our positional identity in Christ. Entonces todo lo que vemos en este recuadro es lo que habla de nuestra identidad en Cristo. This can't change. Once you've trusted the gospel, you're it. You're Esto in. no cambia, una vez que has confiado en el Evangelio ya estás aquí. But over here we have growth. Pero fuera de aquí ahora empezamos lo que llamamos el crecimiento cristiano. And this is the process. Y este es el proceso. And that's why we're here. Y es la razón por la que estamos aquí. If the whole thing stopped here Si todo el tema terminara aquí and there was no need for growth, y no hiciera falta crecimiento, well, then we may as well all go to heaven. entonces mejor pues nos vamos ya al cielo. Then the whole idea of having a baby is just to bring the baby into the world, and you kind of sit back and do nothing. Entonces todo el asunto de tener un bebé, si de tener un bebé y no haces nada más el resto de tu vida. Is that what's going to happen in your family? Eso es lo que va a pasar con tu bebé. No, when you bring the baby home, it's the beginning of exciting ¿No? things. Cuando traes al bebé a casa es el momento emocionante que te introduce en una vida. You put the baby on the bed, Tú pones al bebé en la cama, and you watch his face twitch. le lavas su cara y ves su cara cómo se mueve. Can you do an interpretation of this? Sam has the most mobile face I've ever seen. And no, you can watch this little twerp Puedes ver a este pequeñajo for 2 hours, and you just sit and watch it. por 2 horas y quedarte ahí alucinando, mirando al bebé. And then it begins to cry, and you have to change the Y diapers. luego se pone a llorar y tienes que cambiar los pañales. And it seems like time passes, and then you're giving away the child in marriage to somebody Y el else. tiempo pasa rápido y te das cuenta de que estás entregando tu criatura en matrimonio a alguien. So, spiritual life in the family of the church Entonces,
Say that again. Spiritual life in La the vida family of the church espiritual dentro de la familia de la iglesia is a lot like biological life. es muy parecido a la vida biológica And that shouldn't surprise us y no debe sorprendernos because God created them both. porque Dios los ha creado igual, se So- los ha creado los dos. When we are born again, Entonces cuando nacemos de nuevo, God launches us into something brand new where there's growth. entonces Dios nos lanza algo nuevo que llamamos crecimiento. And that is built on the filling of the Spirit and His continuing work of illuminating us. Y esta parte está construida sobre el llenamiento del Espíritu Santo y la iluminación que nos da cada día. Amén. So the key benefit that we're going to talk about here for the sealing is security. Entonces cuando hablamos del sellamiento del Espíritu Santo estamos hablando de seguridad. There's another thing that you could have mentioned, Pero hay algo más que podrías haber mencionado and that is you don't belong to yourself. y es que ya no te perteneces a ti mismo. Because you're sealed by the Spirit who is himself the seal. Porque estás introducido en el Espíritu que es en sí el sello. The seal in antique times was a sign of possession or authority. Antiguamente la idea de un sello daba la idea de posesión o de autoridad. A king would place his signet ring on a piece of wax, Por ejemplo, los reyes tenían un anillo con un sello y donde sellaban, donde ponían su autoridad sobre el sello en un sello de cero. and if you knew the relationship between the seal and the king, Y si conocías la relación entre el sello y el rey, you could see that the document belongs to the king. podías ver enseguida que el documento pertenecía al rey. Now, this is very countercultural, Esto es muy contracultural, because the culture says you belong to yourself. porque la cultura hoy en día dice, no, tú te perteneces a ti mismo, Do whatever you want haz lo to. que te dé la gana. The worst thing to do would be to let somebody else tell you you should do X. Lo peor que puedes hacer es que otra persona te diga a ti que tienes que hacer X, Y. Oh no, this is oppressive. No, esa idea es opresiva, te dirán. If I'm 5 years old and my parents say that I'm a boy, Por ejemplo, si tienes 5 años y tus padres dicen que eres un niño, un varón, but I feel like I was born in the wrong body and I want to be a girl, pero me siento que he nacido en un cuerpo equivocado, me siento chica, who are my parents to tell me? ¿quiénes son mis padres para decirme? My teacher in school tells me I should act like a girl. Porque mi profesora en el colegio dice que debería comportarme como una niña. There are many examples of this in our Hay society, muchos ejemplos de esto en nuestra sociedad. but the whole emphasis of Scripture Pero todo el énfasis de la escritura is that the Christian doesn't belong to himself. es de que el cristiano no se pertenece a sí mismo. And part of the process of growth that we have seen over Y here todo el proceso del crecimiento que hemos estado viendo is to learn to deny ourselves es aprender a negarnos a nosotros mismos and to learn to obey the 2 commandments that Jesus gave us. y aprender a obedecer esos 2 mandamientos que Cristo nos dio. Love God Ama a Dios and love other people. y ama a otras personas. And don't worry too much about yourself. Y no te preocupes demasiado sobre ti mismo. It will even out over time. Más o menos se nivelará con el tiempo. Our culture says, Pero nuestra cultura dice, there isn't any God, don't worry about him, Dios no existe, no te preocupes de él. and you're more important than anybody Y else. tú eres más importante que cualquier otra persona. So you need to valorize yourself Así que tienes que valorizarte, darte valor a ti mismo and enjoy yourself. y disfrutar. And then maybe you want to help somebody else out Y along the bueno, way. si tienes un poquito de tiempo, ayudar a alguna otra persona. But you're number 1. Pero tú eres el número 1. All right, number 9. Bien, número 9. What is the missing word? ¿Cuál es la palabra que falta? In order to be filled with the Holy Spirit, the believer must what to the Para Holy ser Spirit's lleno del authority? Espíritu Santo, el creyente debe que a la autoridad del Espíritu Santo. We emphasize the word in our class. Meterse. Yo uso dos. Obedecer. Rendirse. Y rendirse. Okay. Submit and surrender. Okay. The idea of yielding. Okay. Surrender. The yielding, yeah. Yield is the word I was looking for. Or obey.
o sencillamente obedecer. Don't wait until you feel spiritual. No esperes a que te sientas espiritual. If you know what the scripture says and you know what you need to do it. Si sabe lo que dice la escritura y sabe lo que tienes que hacer, responde, hazlo. And don't try to measure the filling of the Spirit by some kind of an ecstatic state. Y no intentes medir el llenamiento del Espíritu Santo por una experiencia estática. When the Holy Spirit is in control of your life, Cuando el Espíritu Santo está en control de tu vida, He's filling you. está llenándote. Just like when a person is filled with anger, De la misma manera que una persona puede estar llena de ira, de enfado. anger controls him. La ira, o el anger, enojo, perdón, le maneja, le controla. See? If you're filled with fear, Te llena de temor, por ejemplo. Fear. O estás lleno de temor. then fear controls you. Entonces el temor te controla. If the Holy Spirit fills you, He's controlling you. Y si el Espíritu Santo te llena, entonces Él está al control. Which doesn't mean you're manipulated like a little puppet. Que no significa que estás siendo manipulado como una marioneta, But when the Holy Spirit fills you, pero cuando el Espíritu Santo te llena, He gives you self-control. Él te da dominio, dominio propio. Galatians chapter 5 is part of the fruit of the Gálatas Spirit. capítulo 5, el fruto del Espíritu Santo. Any questions on that? ¿Alguna pregunta sobre eso? Okay, number 10. Y el número 10, This, of course, answers will be maybe all over the map. y en esta pregunta seguramente vamos a tener respuestas de todos los tipos. What is one thing you learned in the section on the doctrine of the Holy Spirit that you did not know before or could not clearly articulate before? Nombra una cosa nueva que aprendiste en la sección sobre la doctrina del Espíritu Santo que no sabías antes. If there are no answers, then I guess we've just wasted 6 months. Si no hay respuestas, me parece que hemos perdido 6 meses. No sé si nueva, pero me enseñó la diferencia entre bautismo y el sello del Espíritu Santo. Bautismo de la pertenencia de familia, no lo tenía claro. Yeah, Tanto it's something that esa this, aclaración. going through this has helped me understand the baptism of the Holy Spirit and the filling. Baptism is family, filling is capacity. Good. Gracias. Johnny? Algo en lo que nunca había pensado era la diferencia que supone entender al Espíritu Santo como una persona o como una fuerza y lo que supone For cada me, it cosa. helped me understand the difference between of the Holy Spirit between being a person and being a force, being energy. Una cosa que he aprendido es que la diferencia entre la iglesia y el reino. ¿Y qué? El reino. El reino, sí. El reino de Dios. Porque prácticamente muchos creyentes hablan más de iglesia que de reino. E hay gente de iglesia e gente del reino. E Gesù, quello che ha, almeno quello che io ho entendido, è che habla más del reino che non de iglesias. E perché? Perché il regno es el fine, el propósito, ¿no? La edificazione del regno di Dio in este mundo. E la iglesia es un medio para llegar a la edificación, non el fine de un creyente. Así puedo abreviar eso en inglés. Creo que es importante porque hay que definir, por ejemplo, creo que dice el hermano Luciano, que Cristo habló más del reino que de la iglesia. Oh, sorry. I'm pointing out that there's a difference between the kingdom and, of course, the church. We need to understand the kingdom is where we're going, or its future. It's present, but it's future. But then the church is the means by which. What would you say to that, Tim? Yeah, well, this is
moving us into what can be a long discussion. Bien, esto sería entrar en un tema muy amplio y no sé si vamos a poder tener tiempo ahora, quizá lo toquemos más adelante, What we are trying to emphasize in our classes so far pero lo que quiero que nos centremos por lo menos en esta clase de momento is that every Christian has his passport already for the coming kingdom. es que cada cristiano realmente nacido de nuevo ya tiene el pasaporte de ese futuro reino, He belongs to the kingdom. ya pertenece al reino, But this does not mean the kingdom is here, pero no significa que el reino ya esté aquí establecido, because the kingdom will come when Christ returns. porque el reino va a venir cuando Cristo venga en el futuro. Unless Jesus is ruling visibly on the earth, Es decir, que hasta que Cristo no esté reinando visiblemente en la tierra, then the will of God is not being done on earth as it's being done in entonces heaven. la voluntad de Dios no va a ser hecha en la tierra como se hace en el cielo todavía. So we are saying, Thy kingdom come, please bring it on. Entonces la oración es, venga tu reino, venga, tráelo, We need it. lo necesitamos. Have you noticed the world is in a mess? ¿Os habéis dado cuenta de que el mundo está hecho un lío, está perdido? It's complete chaos. Every morning there's more and more and more. ¿Te das cuenta cuando enciendes la televisión o pones las noticias de que hay más y más de este desorden? And the problems are so complicated Y los problemas son tan complicados that nobody can solve them. que realmente nadie puede resolverlos. We need the Lord Jesus to come and say, Y por eso necesitamos a Cristo que venga y diga, basta. basta. That will be the kingdom. Eso será futuro. And it's not the job of the church to bring the kingdom in. Y no es el trabajo de la iglesia el traer el reino. We need to teach about the kingdom. Tenemos que enseñar sobre el reino. We need to understand what it is. Tenemos que entender lo que es. And we need to, through the gospel, help people change their citizenship Y lo que tenemos que hacer es, a través de la predicación del Evangelio, es ayudar a la gente a cambiar su ciudadanía so that they are no longer citizens of this world, but citizens of heaven. para que ya no sean ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos del cielo. Okay, it's 11:15. We'll give maybe 2 more chances for an answer to number 10. Son y cuarto ya de las 11, así que vamos a tomarnos un descanso, pero quizá un par de respuestas más, si alguien tiene alguna respuesta más que quiera añadir. Carol, did you have your hand up a moment ago? No, but I have an answer. I didn't realise the gravity of breathing the Holy Spirit. No, yo no comprendía la gravedad de contristar al Espíritu Santo, Now I do. pero ahora quiero entenderlo mejor. Good, thank you. Yeah, it's easy for us to take that very lightly. Sí, es muy fácil para nosotros tomar esto a la ligera. One thing that I try to think of regularly as I go through the day Una cosa que intento recordar según voy avanzando durante el día and I make decisions about my priorities. y tomo decisiones sobre mis prioridades. Would I do what I'm ready to do if the Lord Jesus were actually sitting right beside me? Me hago esta pregunta, ¿haría lo que estoy a punto de hacer si el Señor estuviera aquí sentado justo a mi lado? If I could do it with full energy, enthusiasm, Si lo puedo I'd hacer con want you to- entusiasmo y lleno de energía, pues adelante. if I'd say, no. Pero si hay algo que te reprende y dices, no, esto no puede ser así. Of course, Jesus is not sitting beside me Y claro está, visibly, no está sentado visiblemente a mi lado, but His Spirit is in me. pero su espíritu sí está dentro de mí. So it's the same thing. Pero así que vemos que hay un paralelo ahí, es lo mismo. One more answer? I don't have an answer, but I have a question. Or I have 2 questions. Okay. You don't mind? No, go ahead. Okay. The first one, we said the Father, the Son, and the Holy Spirit. And before Christ came, and then after Christ left, He sent the Holy Spirit. Right? So when we pray to Christ, do we also recognize the Holy Spirit when we pray? Because I believe this is the time of the Holy Spirit, like we're taught. And my second question Well, is... let's take one question at a time. Okay. So what part does the Holy Spirit, basically, what part does the Holy Spirit have in our prayer? Is Yes. that the question? Yes. Entonces, ¿qué parte tiene el Espíritu Santo en nuestras oraciones? I don't think that in prayer, God wants us to pray to the Father and the Son and the Holy Spirit. No creo que en nuestras oraciones tengamos que orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, But we pray to the Father through the Son by the Spirit.
sino que oramos al Padre en el nombre de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. The Spirit kind of carries our prayer along, and we address our prayer to the Father through a mediator who is Jesus. Nosotros llevamos nuestra oración al Padre a través de un mediador que es Jesucristo, pero el Espíritu Santo es como el que lo lleva, lo conduce ahí. We hear people pray to the Father, and then they make another prayer to the Son, and then make another prayer to the Holy Spirit. Oímos a gente, por ejemplo, quizá en su ignorancia, that pray to the Father, and then they pray to the Holy Spirit, and then they pray to the Son. Were you going to interpret that also? Can I take that question? Because I think you Vemos missed a it. personas que, por ejemplo, quizá en su ignorancia, oran al Padre, luego oran al Espíritu Santo, luego oran a Jesucristo. In the Bible, the Holy Spirit is kind of the shy member of the Godhead. Pero en la Trinidad, el Espíritu Santo es quizá la parte más tímida dentro de la deidad. He does not draw attention to Es himself. decir, que él no atrae atención a sí mismo. Paul writes, I think it's to, I have to check this now, it's to the Ephesians, praying by the Spirit. I think it's the end of No Ephesians sé 6. dónde está, creo que está en Efesios, donde habla de que oramos por el Espíritu, por medio del Espíritu. So the Spirit helps us in our prayer. Es decir, en Romanos 8 también tenemos eso. Romans 8, we also have the Spirit intercedes, helps us carry the prayer before the Father. So this is a nuance. Pues esto es un matiz que hay que tener en cuenta. But we're not praying to three gods. Pero no estamos, quiero que quede claro, no estamos orando a tres dioses. But each one of the persons of the one triune God has a specific role to play in prayer. Oramos a la unidad, pero cada uno tiene un papel distinto en la Trinidad. Yeah, your second question? Okay, so we saw in the book of Acts where when the Holy Spirit came on the apostles, they started speaking in different languages that other people could interpret. But now I see in some churches where people just get caught up by the Holy Spirit and they just start speaking in some Gibberish. okay, I use that, gibberish, and there's no interpreter. No. And then sometimes the pastor says, let's pray in the Spirit, and people just start speaking. Estaba mencionando sobre ya vi la de Nigeria y por desgracia, bueno, todos los sitios ocurre, pero si ves el ambiente que se produce en muchas iglesias carismáticas en Nigeria, vas a darte cuenta de que hay una confusión tremenda sobre el tema de hablar en lenguas, interpretación de lenguas, qué son las lenguas en realidad, todo esto, y luego se dejan llevar y todo el mundo se pone allí a bablear cosas que nadie realmente entiende. So we're going to have a whole section on the doctrine of the gifts of the Spirit. Vamos a tocar un tema, una vez más tenemos que seccionarlo, vamos a tocar el tema de Dones. los dones del Espíritu Santo más adelante, o sea que mantén eso ahí pendiente porque vamos a cubrirlo de lleno. I believe that the gift of speaking in human languages in Acts 2 Creo que el don de hablar en idiomas humanos de Hechos capítulo 2, is the same gift that is spoken of in 1 Corinthians 12 to 14. creo que es el mismo don del que se habla en 1 Corintios 12 y 13. There has been some debate about that, Ha habido mucho debate sobre eso, because it's true that in pagan cities, porque recordar que es verdad que en algunas ciudades paganas a person could go to a pagan temple, una persona podía ir a un templo pagano and part of the worship experience y parte de la experiencia de adoración was that the prophet or prophetess in the temple, era de que el profeta o la profetisa del templo, after they received your gift to the temple una vez que treasury, ya recibió tu regalo, tu don para el tesoro del templo, would fall into an ecstatic state entraría en un estado estático and speak in ecstatic gibberish. y hablaría en un bableo estático. And hopefully it meant that your crops were going to do very well next year. Y eso indicaba de que tus cosechas iban a ir muy bien el año que viene. So this is a phenomenon known in paganism, Así que este es un fenómeno que se produce en el paganismo and it's known around the world in many religions. y es también conocido en el mundo en muchas diferentes religiones. But I believe that the gift of speaking in a human language without having learned it first Pero creo que el don de hablar en un idioma que no has aprendido previamente
was a sign gift given to the early church, Fue un don como señal dada a la iglesia primitiva and it had a very specific purpose. y tuvo un propósito muy especial. It was to certify the apostles' authority. Uno era para certificar la autoridad de los apóstoles, It showed the unity of the church, mostraba también la unidad de la iglesia, because you have speaking in tongues as the church moves from Jerusalem to Samaria to the porque Gentiles. ves la evidencia de este don desde Jerusalén a Samaria y luego más adelante, tres casos, But it has nothing to do with your emotions. pero no tiene nada que ver con tus emociones. It doesn't. It's not a measure of your Y spirituality. tampoco es una medida de tu espiritualidad. It never was. Y nunca lo fue. It is not something you have to seek to kind of No make es algo it. que tengas que estar buscando para que algún día se produzca. We need to rest in Christ, Necesitamos descansar en Cristo and we need to obey His word. y debemos obedecer su palabra. The rest is basically a pagan form of Christianity. Y el resto, lo creáis o no, es una forma bastante pagana de expresión. And you can hear a presentation by an African pastor Y puedes escuchar una presentación de un pastor africano who will say that Pentecostal pastors que va a decir que los pastores pentecostales and charismatic pastors y también carismáticos have effectively replaced the witch doctor in many cities in Africa. prácticamente han reemplazado el brujo de muchos de los poblados. You want to be healed, go to the witch doctor. Si quieres ser sanado, ve al brujo del pueblo. Now, if you're a Christian, you go to the Ahora, pastor si eres who un lay cristiano, hands pues on vete you. al pastor para que te ponga las manos. Like Luke wanted to lay it. But there's just a lot of kicking Pero up lo que dust vemos and es muchos fuegos artificiales, pero poca sustancia. Miracles. false miracles. Falsos milagros también. And what is sad is that there are many people who realize that they're false Y lo que es triste es que mucha gente que se da cuenta de que hay mucha falsedad en eso and they leave, y se marchan and you'll never see them again. y nunca los vas a volver a ver. And that's criminal. Y eso es criminal, To have someone lay hands on you, de tener una persona que pone sus manos sobre ti, promising a divine, instantaneous divine healing, prometiéndote de que vas a tener una sanidad instantánea and it doesn't happen. y luego no ocurre. Okay, next. Bien, siguiente. We'll just not look at that one. Verá, este vamos a dejarlo a un lado que este no funciona. What about the spiritual life of that person? Pero ¿y la vida espiritual de esa persona? ¿No es importante eso? No, let's not play with people's lives. No debemos jugar con la vida de las personas. Okay, we have to stop here because it's time for the break. Son 11:30, tenemos que parar 10 minutos, no podemos, porque en vuestras notas vais a ver dos grupos de preguntas. And these questions cover some of the same material we just talked about. Y estas preguntas tienen que ver con algo con parte del material del que hemos hablado. There's a section, hang on a second. In English, it is on page 125, and in Spanish, it's on page 70 y 71. And these are questions grouped under what difference does it make and thought questions. 70, página en español, página 70 y 71. ¿Qué diferencia hay? You have a different set of notes? La página 70, en español. 70, yeah. Creo que lleva 63. Anyway, here are the 4 questions. Bien, estas son las 4 preguntas. What difference does it make? ¿Qué diferencia hay? And we could easily go another hour and just kind of reviewing this. Y podríamos quizá incluso dedicar otra hora para revisar esto. And I'm kind of in 2 minds about what we should do now in this last Y ahora hour. mismo estoy un poco dividido en cuanto a cómo debemos, qué debemos cubrir en esta hora que nos queda. It might be that some in the group still have some questions that you'd like to ask about this question of the Holy Spirit.
Bueno, no sé, quizá haya incluso alguien que le quiera alguna pregunta que hacer sobre el tema del Espíritu Santo. For example, the second question here, we say, we ask a question about regeneration through water baptism. Recuerda que levantamos la pregunta sobre la regeneración por medio del bautismo de agua. We talked about that quite a bit in our class. Hemos hablado sobre eso bastante en estas clases. Question number 3, if the baptism of the Holy Spirit were a ministry of the Spirit occurring after salvation, what practical difference would this make in your personal spiritual Y life? la tercera pregunta, si el bautismo del Espíritu Santo fuera un ministerio del Espíritu Santo que ocurre después de la salvación, ¿qué diferencia haría esto en su vida espiritual personal? We could talk about that a little bit if you wish, Quizá, si queréis, podemos hablar un poquito sobre este tema, because it ties into what Luke said a moment ago. porque ata con lo que Luke dijo hace un momento atrás. There's a division in evangelicalism over this question. Hay una división dentro del evangelismo, de los evangelistas sobre esta pregunta. So is it not important? Así que, ¿no es importante? Maybe we should just say, well, you know, you have your view and I have my view, and Quizá we're all evangelizing tomarlo together. más tranquilo y decir, bueno, esto es tu punto de vista, esto es mi punto de vista, tú crees lo que tú creas, yo creo lo que yo creo, sigamos haciendo evangelismo. Is this an important distinction? ¿Es esto una distinción importante? En cuanto al evangelismo, dice, ¿no? Es la pregunta. Es la pregunta. Pues sí, porque, bueno, relacionándolo con lo que el Señor le dijo a Pedro, o le dijo a ellos que tenían que esperar, es la dependencia que tenemos del Señor, ¿no? Del Espíritu Santo para hacerlo. O sea, en el momento de que Él mora en nosotros, que creemos, es que necesitamos de Él para ello. ¿No? ¿Sí? No sé si te he entendido bien. When Peter said that they had to wait for the coming of the Holy Spirit, then the Holy Spirit came, then from then on we need. ¿De qué no he entendido? La dependencia, o sea, la dependencia para evangelizar, Okay. relacionándolo un poco con lo que el Señor le dijo que tenían que esperar al Espíritu Santo. Jesus said the that. dependence that we have in order to evangelize was put in a wait until the Holy Spirit would come. The Holy Spirit came to bring the church into existence. El Espíritu Santo vino para poder traer a la iglesia como inexistente. Creo que So don't leave Jerusalem, you stay put until the Spirit comes. Hechos 1, no dejéis Jerusalén hasta que el Espíritu Santo venga, And then the Spirit will be poured out. y luego el Espíritu Santo va a ser derramado. There's more than one thing that happened in Acts 2. Y hay más de una cosa que ocurrió en Hechos capítulo 2. They were filled with the ability to speak the word, Fueron llenos con la habilidad de predicar la palabra, but the Spirit came to create the church. pero el Espíritu vino para crear la iglesia. Amén. Okay? When the Spirit came on the Samaritans, the church grew to another people group. Luego cuando el Espíritu vino sobre los samaritanos, luego tenemos ahí la iglesia dentro de otro grupo de personas. When the Spirit came on Cornelius and his family, the church got bigger to include the Y Gentiles. luego cuando el Espíritu vino sobre Cornelio y su familia, romanos, ¿recuerdan? Ahí vemos también que se va expandiendo el cuerpo. And when disciples of John the Baptist in Ephesus believed the gospel, Y cuando los discípulos de Juan, ¿recuerdan en Éfeso cuando se encontraron con Pablo? there was another group, a little minority group that was added to the church. Un grupo minoritario que también se añadió a la iglesia. And each time you have this, there are evidences that this is the work of the Spirit of God. Y hay evidencias constantemente de que este era el ministerio del Espíritu Santo. So the question has been answered. Are there many churches or is there one church? Entonces la pregunta que debemos responder es, ¿hay muchas iglesias o hay una sola iglesia? Cuidado. Iglesia una sola es la que va a venir a buscar gente. There's one church. She will say that there's one church.
Me parece igual interesante, porque voy a hacer una confesión personal. Yo vengo de una iglesia evangélica pentecostal, arrepentida ya. Así como el temita de las lenguas es un tema súper importante, por lo menos allá en Argentina donde yo me congregaba y en esa iglesia. Pero me parece muy interesante cuando empecé a profundizar y entender la escritura y de que Dios nos estaba hablando a través de ese don, que cuando surgió el tema de que el hombre se conspiró para llegar haciendo la torre de Babel, justamente el Señor utiliza lenguas para dividir esa conspiración, y en Hechos hace exactamente todo lo contrario. A través de la lengua vuelve a reunir al hombre para la Así que me parece que queda más que claro que justamente eran idiomas y no lenguas angelicales. Just pointing out, if I could use that, pointing out that when we're talking about speaking in tongues, and she confessed that she comes from a Pentecostal background, she repents from this because now she's gotten into scripture and she understands better that the purpose, we're really talking about languages, human languages. We're not talking about static babbling. It's something very concrete to build the church in a very specific moment. And to reverse the division of tongues at Babel. Yeah. And to bring the fact that various languages were spoken at Pentecost shows that now God's bringing people together. With, for example, the Tower of Babel, the languages came in and agreed to disperse, to divide, but now in the day of Pentecost, the languages are brought in to kind of bring people back in. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Es posible evangelizar bíblicamente si tiene esa persona una equivocación en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo, por ejemplo? Normalmente quien tiene una doctrina equivocada del Espíritu Santo cree también en la pérdida de la salvación y ya una cosa desencadena en otra. ¿Es posible evangelizar con eficacia si no se tiene una idea clara de la... I've witnessed to people who have very confused with the doctrine of the Holy Spirit, that later on you find that they believe that salvation can be lost. This, not everybody, but there's quite a few that mix this losing of salvation into the spectrum. So there is a practical consequence Entonces lo que estamos viendo es que hay una consecuencia práctica a la hora de entender esta doctrina. in discipling people Incluso a la hora de discipular a las personas and in the proper emphasis on what the local church is. y incluso el énfasis apropiado de lo que es la iglesia o el propósito de la iglesia, What is maturity in Christ? que es la madurez en Cristo. What happens in Pentecostal and charismatic churches very often Y lo que a veces ves muy a menudo dentro de las iglesias pentecostales y carismáticas is that instead of focusing on the daily growth in the Word and prayer and sharing your faith, es que en vez de estar concentrándote en tu crecimiento diario, tu oración y el progreso espiritual, tu madurez your espiritual attention to the Word, y la atención a la palabra, the focus is on an experience. entonces en vez de eso el enfoque está más en una experiencia. If I could have an experience where I just kind of I have an OBE, an out-of-the-body experience, or it's something just sensational. Casi sale de su propio cuerpo una sensación. This is going to solve all my problems. Es como si todo esto resolviera todos sus I'll be problemas. part of the elite. Como si alcanzo este nivel debería ser parte de la élite. Have you received the baptism? Te van a preguntar, ¿has recibido el bautismo? Did you speak in tongues? ¿Hablas en lenguas? Have you been healed of a disease? ¿Has sido sanado de alguna enfermedad? Sí. Sí, sí, yes. Oh. Qué espiritual. But if you say no to those questions, Pero si respondes un no a esas preguntas, there's a lot of pressure to move you in that direction. vas a sentir mucha presión para moverte en esa dirección. Now go to the pastor and he'll lay hands on you. Por ejemplo, alguno te dirá, ve al pastor y él va a poner sus manos sobre ti para que... And he'll get going and he'll say, talk. decir, mira, habla, Move your tongue. mueve tu lengua. Say anything at all. Muévete. Right? And it's manipulation. Y hay mucha manipulación en eso. Listen, any one of us here today can speak like that.
¿Hay alguno de nosotros que puede, oye, aquí puede hablar así? If you let yourself go, you can do it. Es decir, si te dejas, si te sueltas a ti mismo, te dejas libre, lo vas a poder hacer. And we cannot exclude the possibility that there are demonic forces involved in some of Y this. tampoco debemos excluir la posibilidad de que haya fuerzas demoníacas involucradas en alguna de estas cosas. I met a man many years ago Conocí a un hombre hace años atrás. who was visiting us in Luxembourg with one of his disciples. Estaba visitándonos en Luxemburgo con un discípulo suyo. And the man was a very active charismatic in Valence. Y este hombre era muy activo, un carismático muy activo en una provincia llamada Valence. Valence, yeah, Valencia. That's what wasn't Valencia, it was Valence. No era Valencia, pero sonaba. And after our conversation, which lasted about an hour, Y dentro de nuestra conversación, la cual duró alrededor de una hora, he wanted to pray. quería orar. And as soon as he started praying, I felt something going around my neck. Y en el momento que empezó a orar, es como que sentía algo que me quitaba el aire. Something wanted to take over my vocal cords. Era como que quería controlar mi cuerda. It was a very strange thing. Fue algo muy extraño para mí. And I resisted. Y lo resistí. And I said, Lord, I don't believe this is coming from you. Y dije, Señor, no creo que esto venga de ti. Push this away. Quita esto de mí. And it continued until he said amen. Y continué así hasta que él dijo amén. And he was praying in French, he wasn't praying in... Y él estaba orando en francés, estaba orando en otra cosa. And then I said goodbye to him and basta. Y luego le dije adiós y en fin. But what I saw was the influence that he had on this other disciple. Pero lo que sí vi es la influencia que este hombre estaba teniendo en este otro discípulo. And that was a young man that I had discipled in 1977. Y este joven fue una persona que yo había discipulado en 1977. He was 14 years old. So. Tenía alrededor de 14 años. And as I followed that young man's trayecto over the years. Y según fui supervisando su trayecto a lo largo de los años. He has never been able to free himself of that assumption. Nunca consiguió realmente liberarse de esa suposición, de ese concepto. Yeah, so it really has had an influence in his life. Así que realmente ha tenido influencia en su vida. And I don't question his salvation, this young man. No estoy cuestionando su salvación. He has continued to be a pastor. Continúa siendo un pastor. But I think he could have gone much further if this doctrinal error had not been part of his training. Esta doctrina que creo que es errada no le hubiera influenciado tanto. Tengo una pregunta más, sí, perdona. Una pregunta más. En Mateo 12:31, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso... Mateo ¿qué? 12. 12:31. 31, where it talks about the blaspheming of the Holy Spirit. The blasphemy of the Holy Spirit. We didn't spend any time on that, did we? No tratamos mucho tiempo sobre ese tema, ¿verdad? It would be a good thing to put that into this class. Sería algo importante añadirlo a esta. I believe the blasphemy against the Holy Spirit in Matthew 12. Creo que la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo en Mateo capítulo 12 is something that was a sin committed by the generation of Jews among whom Jesus lived. Fue un pecado cometido en la generación de Jesús, en la zona donde vivía Jesucristo, donde vivió Jesucristo. They had had all the revelation from the Father in the Torah and the prophets. Habían tenido toda la revelación en el Torah y en los profetas. Now the Messiah, the Son of God, comes. Ahora viene por fin el Mesías, el Hijo de Dios. And he teaches them. Y él enseña. He does miracles. Y él hace milagros. He shows that he is the Messiah, the one who can bring in the kingdom. Él demuestra que es el Mesías el que puede introducir el reino. And now in Matthew 12 they say, oh, he does all that by the power of the devil. Y ahora en Mateo 12 dice, esto lo hace en el poder del diablo. Can you resist God more than that? ¿Puedes resistir más a Dios? You don't believe
haciendo eso, you don't believe God's book, si no crees en la palabra de Dios, you hate his Messiah, Jesus the Son of God, odias el Mesías, al Hijo de Dios, and you attribute to the devil the works of the y Messiah. atribuyes al diablo las obras de Dios. And Jesus says, I do these by the Spirit of God. Y Jesús dijo, yo hago esto en el poder del Espíritu de Dios. So if you resist Jesus' miracles, you're resisting the Spirit of God. Así que si resistes los milagros de Jesucristo, estás realmente resistiendo al Espíritu de Dios. So God's chosen people, Así que el pueblo elegido de Dios, the people of Israel, el pueblo de Israel, who've been waiting all this time for the Messiah to come, que habían estado esperando al Mesías que llegara durante tanto tiempo, are resisting the Father. están resistiendo al Padre, They don't believe the Son, no creen al Hijo, and they attribute to the devil the power of the Holy Spirit. y ahora atribuyen al diablo el poder del Espíritu Santo manifestándose. You've run out of people to offend. Se ha quedado sin personas a las que puedas ofender. And this is such a horrible sin Y este es un pecado tan horrible that God is going to bring great judgment upon the people of Israel in the year 70 AD. y que luego traería juicio al pueblo de Israel en el año 70 después de Cristo. And he will disperse them among all the Es nations. decir, los dispersaría por todas las naciones. If a person comes to me and says, oh, I'm afraid that I'm committing the sin against the Holy Spirit, Ahora, si alguien me viene a mí y me dice, hoy creo que estoy cometiendo un pecado contra el Espíritu Santo, I would say to him, yo le diría, the fact that you're disturbed about it el hecho de que te estés molesto con esto probably means that you're not committing it. es bastante probable de que no estés cometiendo ese pecado. ¿Lo has entendido? People who despise the Holy Spirit are not going to be afraid of despising the Holy Es Spirit. decir, la persona que odia o desprecia al Espíritu Santo no va a tener temor de ofender al Espíritu Santo. Prácticamente. ¿No? So if a person is really concerned, Entonces, si ves a una persona que está realmente compungida, point him to Christ. sencillamente apúntale hacia Cristo. What has Christ done for you? ¿Qué ha hecho Jesucristo por ti? Years ago I had a Swiss man who said, you don't believe that speaking in tongues is a gift of the Holy Spirit today. Hace años encontré un suizo, que decía, You don't ¿tú believe no that crees que el hablar en lenguas es un don para nuestro tiempo hoy? you're committing the blasphemy of the Holy Spirit. Y me dijo, por no creerlo, tú estás cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Well, I think that misunderstands Matthew 12. Y yo creo que ese concepto mal interpreta lo que vemos en Mateo 12. Because I don't question Jesus' deity Porque yo no estoy cuestionando la deidad de Jesús or the Holy Spirit's power by which Jesus did these o miracles. el poder del Espíritu Santo por medio del cual Jesús hizo sus milagros. And nor do I question the historicity of speaking in tongues. Ni tampoco cuestiono la historicidad del hablar en lenguas, es decir, de una época. But I question whether we need to do this. Is this God's purpose for us today? Pero lo que sí cuestiono es este el propósito que Dios tiene para nosotros hoy. There are many things in the Bible that God does once. Es decir, hay muchas cosas que vas a encontrar en la Biblia donde Dios hace una cosa una vez solamente. It doesn't have to be repeated generation No by se tiene que generation. repetir generación tras generación tras generación. I think maybe we've already talked about this example from the Old Testament. Y creo que hemos mencionado ya este ejemplo desde el Antiguo Testamento. Remember when there was a debate about who could be the high priestly family? ¿Os acordáis en aquel tema donde había un debate sobre quién podía ser el sumo sacerdote dentro de una familia? Some of the people who were Levites were jealous of Aaron's family. Y algunos de los levitas estaban celosos de la familia de Aarón. They said, let's do this democratically. Y dijeron, vamos a hacer esto de forma democrática. We're all priests of God's family. Todos somos en realidad sacerdotes. And so Moses went to God in the tabernacle, Así que vemos a Moisés que va a Dios en el tabernáculo. and God said to him, let everyone take a rod, Y le dijo Dios que cada uno tome una vara and we'll place it before the Lord in the tabernacle. y la vamos a poner delante del Señor en el tabernáculo. And the one whose rod buds, that's the priestly family. Rod buds. Rod buds. Y aquel cuya rama florezca, aquel será la familia sacerdotal
Sumo sacerdotal. So the next morning, Aaron's rod had budded, Y así que el día siguiente, por la mañana, la vara de Aarón floreció. and it even had almonds on it. Incluso tenía almendras ahí colgando. I think that Guzman would like to know that trick. Creo que Viveros Guzmán en la noche de la torre le encantaría conocer ese truco. But that only happened once. Pero veis que eso solamente ocurrió una vez. It didn't have to repeat itself generation after generation after Eso generation. no tuvo que repetirse generación tras generación con cada sacerdote. Because God did a miracle to prove a point. Porque Dios hizo un milagro para demostrar un punto en ese momento. And that was enough. Y eso fue más que suficiente. And so when you see the church start, Así que cuando vemos ya la iglesia estableciéndose, it's a whole new concept for Jewish people. comenzando, entonces esto es un concepto completamente nuevo para el pueblo judío. You got Jews and Gentiles all part of a new body. ¿Entiende esto que ahora judíos y gentiles ahora forman parte de un mismo cuerpo? This looks like this can't be. Era como, esto no puede ser, no entra en mi cabeza. But God did miracles to prove that it was the action of God, the Pero Holy entonces Spirit. la manera como Dios les convenció de que esto venía de Dios es dándoles milagros, señales. And when the proof was given, Entonces cuando la prueba fue entregada, fue dada, we did not have to repeat the proof generation after generation after generation to prove that there's no one tenemos church. que estar repitiendo la prueba generación tras generación tras generación. You go back to the witness of Scripture and that's enough. Ahora ya tenemos el testimonio de la Escritura y es más que suficiente. It'd be an interesting exercise for you this afternoon if you have some free time. Sería un ejercicio interesante para ti esta tarde si tienes tiempo libre. See if you can identify other things that God did once Y intentar escribir cosas que Dios solamente hizo una vez. That's just a little. Instead of watching football. En vez de estar viendo el fútbol. The flood, for example. The flood happened once. Yeah. El diluvio. Yeah, the diluvio. There are other questions here in our notes. We've talked about many of these things already. Hay aquí varias cosas más en las notas y ya hemos tocado esto anteriormente. I don't know if any of you have actually worked over these questions ahead of No time. sé si alguno de vosotros ya ha trabajado, ha dedicado un poco de tiempo a estas preguntas. John's worked over them ahead of time. No, I'm referring back to another question about tongues. Okay. An observation. You've mentioned that there are 3 times in the New Testament Sí, has hablado del tema de las lenguas. Hay 3 casos específicos en el Nuevo Testamento donde se menciona esto. Pentecost, El día de Cornelius, Pentecostés con Cornelio and the Ephesians 12. y el ejemplo de Efesios a Acts donde vemos 19. a los discípulos de 1 Juan el Corinthians Bautista. 12. Yeah. Not Ephesians. No. 1 Corinthians 12. Acts. Oh, All in Acts 12. All in Acts. Yeah, the Pentecost, disciples of Acts John the 2. Baptist. Cornelius, Acts 10, Acts 19, Ephesians 12. 3 occurrences. And probably also in Acts 8 with the Samaritans. Okay. The thing is to have a look at Acts 11, verse 15. John está haciendo referencia a los 3 eventos, 3 momentos donde se manifiestan los dones de las lenguas, Hechos, Cornelio y luego los discípulos de Juan y hermano Timoteo dice, yo añadiría quizá uno más, con los samaritanos también hubo evidencia de esto, pero John está diciendo en Hechos capítulo 11, Yeah, verse 15. versículo 15, And Peter says this, and as I began to speak, the Holy Ghost fell on them as on us at the beginning. you read that in English and Spanish? Yeah. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Es decir, está dando un informe a la iglesia en Jerusalén sobre lo que han pasado, what has already happened in Cornelius, Joppa, that the Holy Spirit came and spoke in tongues once. First time was Pentecost. Second time
was Cornelius to bring the Gentiles into the church. And the next time, Entonces vemos esta manifestación de lenguas, uno primero en el en Jerusalén, segundo en Hechos capítulo 8 con Cornelio, introduciendo ya a los gentiles en la iglesia, y luego la tercera vez in Acts 19, en Hechos capítulo in 19, Ephesians 12, the disciples of John the Baptist. en Efesios 12, que no 19. 19. Acts 19. Oh, Acts 19, not Ephesians. Acts. Pablo en Éfeso. They were called the En Hechos Ephesians capítulo 12. 19, They were called Ephesians 12 because there were 12 disciples of John the Baptist who did not know that the Holy Spirit had come. ya, entonces ahí vemos, por ejemplo, en los discípulos, los Efesios 12, porque eran discípulos de Juan el Bautista, que ni siquiera sabían sobre la venida del Espíritu Santo. This might put a little bit more clarity on what Tim has been Y saying creo about que esto tongues. puede ayudar a aclarar un poquito más el tema que ha estado trayendo Martín. But we have to remember that speaking in tongues is also referred to in 1 Corinthians 12, 13, 14. Pero recuerda que también el tema de hablar en lenguas se hace referencia en 1 Corintios 12, 13 y 14. Which shows that speaking in tongues did occur in the churches after those events. Lo cual demuestra que el hablar en lenguas ocurrió en Corinto después de aquellos eventos. The question is it the same kind of thing? Pero la pregunta que debemos dejar aquí bien subrayada es, ¿lo que se estaba haciendo en Corinto era lo mismo? ¿Era hablar en idiomas? It makes perfect sense that it is the same thing. Tiene sentido de creer de que sí podía ser lo mismo, Because Paul insists in 1 Corinthians 14 porque Pablo insiste en 1 Corintios 14, that if someone speaks in a tongue in the church, porque dice que si alguna persona habla en lengua en la iglesia, it must be interpreted. debe ser interpretado, Because there is no edification without understanding. porque no hay edificación si no hay una comprensión. And this is a key point. Y este es un punto clave. But also the key point, Tim, is this in Acts 11:15, when Peter says, as it did At the beginning. At the beginning. How many years have passed since Cuando Pentecost? ves Hechos capítulo 19, Pentecost was Acts o 2. 11, perdón, ¿cuántos años habían pasado ahí en Hechos capítulo 11 desde el día de Pentecostés? To 10. O sea, tenemos Pentecostés, la experiencia, pero en Hechos capítulo 11, ¿cuántos años han pasado hasta ese momento cuando se dan esas palabras? And also up to Acts 19. Y incluso llevándolo más lejos a Hechos capítulo 19. Why do we have this same occurrence of tongue speaking? Porque tenemos tres momentos donde se manifestaron las lenguas. If the charismatic church, the Pentecostal church, gives the impression that it was common, then Estamos Peter hablando would de not have tres said momentos as it en did los on que hay us at una the beginning. separación de 14 años. The answer we No try he dicho los años, pero si el tema de hablar en lengua hubiera sido algo tan importante y tan recurrente cada vez, ¿por qué no se menciona más a menudo? The answer we try to give to that question. La respuesta que daríamos a esa pregunta es, Remember the chart with the different phases? recuerda la lámina que hemos visto sobre las diferentes fases. So we go back to that just real fast. This one here. Remember this chart? ¿Se acordáis de esta lámina? It's all on one page in your notes. Está todo en una página en las notas que os entregué en la anterior vez. There's 2 slides for one of your charts. Dos diapositivas para la hoja que os di. The answer we gave was that the importance of speaking in tongues and the laying on of the hands of apostles Recuerda que vimos que la importancia de hablar en lenguas y la de la imposición de manos de los apóstoles is to show that this is God's work to create a new thing called the church. era para indicar que esto era algo nuevo de Dios, para mostrar algo nuevo que se iba a introducir. The church starts
at the beginning, Acts 11:15. Entonces la iglesia empieza al principio, Hechos capítulo 2. It's a new thing that the Holy Spirit has started. Entonces es algo nuevo que el Espíritu Santo ha comenzado. This is not just some harebrained idea. No es algo que se les ocurrió, vamos a hacerlo así. This is the work of God. Esta es la obra claramente de Dios. And to prove that, you need the laying on of the hands of the Y para apostles dar evidencia de que viene de Dios, estaba la de la imposición de manos de los apóstoles. and the sign miracle Y el milagro de señales which occurs among the first Jewish Christians in Jerusalem, que ocurre entre los primeros cristianos judíos en Jerusalén, the Samaritan Christians in Samaria, los cristianos samaritanos en Samaria, and the Gentile Christians with Cornelius. y luego los cristianos gentiles con Cornelio. They're all part of the same church. Todos vienen a formar parte de la misma iglesia. There's only 3 occurrences in Acts. Didn't God say in Isaiah that the Jews need signs and wonders? Yeah. Maybe these 3. Paul says that in 1 Corinthians too. Yeah, these 3 occurrences in Acts was a way that the Jews knew that God was approving Yeah. of what he was doing. Exactly, that's the whole point. It is a sign miracle that has the Jews particularly in mind. Y esto es muy importante, creo, porque si vamos al Antiguo Testamento, creo que es en Isaías, donde claramente hablando del futuro dice que Dios traería una señal al pueblo judío de hablar en estas lenguas, como señal a los incrédulos. Entonces ahora cuando se manifiesta en el día de Pentecostés, finalmente, siglos después, era para que ellos entendieran, oye, esto es un cumplimiento de una profecía. Dios tenía todo esto planeado. Esto realmente viene de Dios. Entonces, esa es la señal. Hay que enfocar mucho sobre el propósito de esa señal, para dar autenticidad a estos individuos, los apóstoles. ¿Dónde en Isaías pones? Do you remember the passage in Isaiah where it talks about the... It's mentioned in 1 Corinthians 14. I'll get it for you. Está mencionado en 1 Corintios 14, pero haciendo referencia al cumplimiento de la profecía. It's in Isaiah 28:1 and following. Está en Isaías 28, 28:11 and following. 28:11. So I'm going to speak to you, verse 11, through a people that have stammering lips and that speak a foreign tongue. This is a judgment sign. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua, o sea, de lengua que no conocía, hablaría este pueblo. Es una señal de juicio. And this is quoted in 1 Corinthians 14:21. Y esta misma cita está mencionada por Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. And Paul concludes in verse 22 that tongues are for a sign not to those who believe but to unbelievers. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes sino a los incrédulos. Por la profecía. It is a judgment sign for unbelievers. Es una lengua dada como señal a quién? No creyentes. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Which is why if somebody says, well, I'm a believer and I pray in tongues in private. Por lo cual, si encuentras una persona que dice, yo soy creyente, yo hablo en lenguas en privado, It's my prayer language. Es mi lenguaje de oración. And God translates my language into Y Dios whatever. interpreta o traduce mi lenguaje a lo que sea. Yeah, God knows my heart. Y o sea que Dios conoce mi corazón. My question would be, why don't you use the gift of tongues if it's real? Entonces yo le diría, ¿por qué no utilizas el don de lenguas si es verdaderamente real? To reach the purpose for which it was designed. Para alcanzar el propósito por el cual fue diseñado. Because it says here that tongues are assigned to unbelievers. Porque claramente está diciendo aquí que las lenguas es una señal a los incrédulos. But prophecy Pero la profecía
which is the ability to receive direct revelation from God lo cual es recibir revelación directa de Dios and transmit it to others. y luego transmitida a los demás. That edifies everybody Eso edifica a todo el mundo, because everybody can understand it. porque todo el mundo lo entiende. So let me underscore this simple principle that will help you. Entonces déjame subrayar este principio que creo que te va a poder ayudar. Without understanding, there's no edification. Sin comprensión no hay edificación. That is so basic. Eso es tan básico, tan sencillo. If you've come to this class and you speak Zulu, Si vienes a esta clase y hablas Zulu, you haven't understood anything, no has entendido nada de lo que yo he dicho. even though we've had Aunque interpretation. tengas un intérprete que te lo dice en español. Because you can't be built up and grow in your understanding of God's Word No puedes ser edificado y crecer en el conocimiento y comprensión de Dios, unless you understand what is being said. a no ser que entiendan lo que está siendo dicho. So, well, yeah, but I grow through experiences. Pero dice, bueno, pero entiende, yo crezco a través de las experiencias que tengo. This is the false teaching of Gnosticism. Esto es esta es la base de la falsa enseñanza del gnosticismo. And Gnosticismo was a false teaching which bloomed in the 2nd century. Gnosticism. Gnosticismo, gnosticismo, fue una enseñanza que surgió en el siglo II. It was already, well, it's kind of, these are ideas that come out of Plato, Estas son ideas que vienen de la fuente de Platón, 400 or 500 years before Christ. incluso 500 años antes de Cristo. But the idea is still around today. Pero el concepto todavía está alrededor nuestro. The basic idea is very simple to Y understand. la idea básica es muy sencilla de comprender. Ultimate reality is only spiritual. La realidad más alta es solamente espiritual, Not physical. no es física. The physical part is pushed to the side. La parte física sencillamente la eliminamos. In fact, what you want to do is to be able to go outside your body, Entonces lo que queramos realmente es salir del cuerpo, beyond your body, más allá del cuerpo. and even to deny your body, Incluso de negar tu cuerpo. and receive a special experience which makes you one of the elite. Y luego tener una experiencia especial que te convierte en parte de la élite. And there were secret societies where you could go and become part of that elite. Y había sociedades secretas en las cuales podías pertenecer como parte de esa élite. There are two interesting modern developments which are very much like the early Y Gnosticism. hay dos desarrollos modernos que son muy parecidos a eso. One is the woke politics of our time, Habéis oído de la filosofía woke, que es hoy ha entrado en la política. and the other is post. Woke, entender lo que significa, es una palabra inglesa que habla de que ahora por fin, ahora ya estoy despierto, ya tengo salido de la oscuridad, ahora estoy despierto, ahora entiendo las cosas mejor. De ahí surge la idea de woke, pero es todo lo contrario, es decir, están más oscuros que nunca. They're not allowed to ask more questions about this because we'll be here for another No hour. podemos hacer más preguntas sobre esto porque entonces ya nunca llegamos al tema. The second example is post-humanism, Y el segundo ejemplo es post-humanism, el posthumanismo, where you can reach a state where you never die. el cual enseña de que puedes alcanzar un estado de que nunca mueres. Your consciousness will be uploaded to the web, Tu conciencia va a ser cargada en una especie de web and we will make you into a robot. y vamos a convertirte en una especie de robot. When your physical body dies, you don't need it anyway. Cuando tu cuerpo físico muere, ya no lo necesitas más. We will take some living cells off of something, Tomaremos unas células vivas de algún sitio and we will wrap artificial intelligence inside those living y vamos cells, a coger la inteligencia artificial y vamos a de alguna manera introducirlo en esas células vivas. your conscience will be there. Y tu conciencia va a estar ahí metida. And as long as that robot exists, you're there. Y mientras que ese robot exista, tú vas a estar ahí metido. But it's spiritual, Pero es todo espiritual, nothing new. nada nuevo. And the Bible speaks against this.
Y la Biblia claramente habla en contra de estas filosofías. Your body's important. Tu cuerpo es importante. God's going to resurrect your body. ¿Por qué? Vamos a ver que Dios va a resucitar en el cuerpo. In the end, everybody lives in a resurrected body. Y al final todo el mundo va a vivir en un cuerpo resucitado. Those who love the Lord will live in a glorified, resurrected body. Aquellos que aman al Señor van a vivir en un cuerpo glorificado con el Señor. And those who do not believe the gospel Y aquellos que no creen en el Evangelio will live far from God van a vivir lejos de Dios. in a resurrected body, También en un cuerpo resucitado which will die forever. que va a estar en un estado de muerte eternamente. The body is important. El cuerpo es importante. Which brings us into the next section of our study, Lo cual nos lleva a la siguiente sección de nuestro estudio, which is the doctrine of anthropology. que es la doctrina de antropología. We're not talking about anthropology, let's say, in the same way that you talk about cultural anthropology. No, aquí no vamos a estar hablando de antropología de la manera que en el mundo se trata la antropología. We're talking about biblical anthropology. Vamos a estar centrándonos en la antropología bíblica. And we're going to focus on 3 or 4 main ideas in this section. Y vamos a centrar nuestra atención en 3 o 4 cosas en esta sección. So as we've already seen, we've dealt with the doctrine of the Bible so far. Ya hemos tocado la doctrina de la Biblia hasta ahora. And we have completed our discussion on the doctrine of God. Y también hemos completado nuestra discusión sobre la doctrina de Dios. Now we're moving to this whole section which we're going to call salvation. Y ahora vamos a entrar en esta nueva sección que llamamos salvación. And you'll see over to the left there, Podéis ver aquí, la creación y caída del hombre. vamos a ver este punto, la creación y la caída del hombre. That's this section. Esta es la sección que vamos a estar mirando. The practical outworking of this doctrine Y creo que lo que va a fluir, lo que va a sacar de forma práctica de esta doctrina should be repentance. Debería ser el arrepentimiento. When you look at 2 Timothy 3, 1-5, Cuando miramos a 2 Timoteo 3, 1 al 5, and you see the description of the way the world's going to be before Christ returns, y vemos la descripción de cómo el mundo va a estar, en qué condiciones va a estar cuando venga Cristo, you notice this statement right at the beginning of the paragraph. vas a notar esta expresión justo al principio del párrafo. Know this, in the last days, perilous times will come. Debemos saber esto, que en los posteriores días tiempos peligrosos van a venir. For men will be, Porque los hombres serán and then you have the list. amadores, y luego tienen una lista. This is a little phrase that talks about human nature. Y esto es una frase breve que habla de la naturaleza humana. It is not a pretty picture. No es un cuadro bonito. It's a horrific picture. Realmente nos muestra un cuadro horroroso. And if we really understand this, Y si realmente comprendemos estos puntos, we will say, oh, I see some of those things in me. seguramente vas a decir, yo veo alguna de estas cosas incluso en mí. Lovers of pleasure more than lovers of God. Amadores de los placeres más que de Dios. People who are treacherous, they don't keep their commitments over on the left there. Here. Depende. La palabra treacherous, what's the word in Spanish? That they violate covenants. Bueno, personas que no saben cumplir con los pactos, con los acuerdos. Disobedient to parents and arrogant. Desobedientes a los padres, arrogantes. Etcétera, 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 etcétera. So, this is against what we hear all the time, that people are basically good. Y esto te vas a dar cuenta de que va totalmente en contra de lo que mucha gente dice cuando dice que la gente básicamente es buena. And so, I want, in the course of this study, to say to God, Así que yo quiero a lo largo de este estudio decir a Dios, Lord, help me to see myself Dios, por favor, ayúdame a verme a mí mismo the way you see me. de la manera que tú me ves a mí mismo. Help me see my potential to disobey you. Ayúdame a ver mi potencial
en la desobediencia, en desobedecerte a ti, my potential not to love you as I should. y mi potencial de no amarte como debería, Because we tend to have a very good idea of who we are. porque tenemos la tendencia de crear una imagen muy buena de nosotros mismos. Right? We all do this. Todos hacemos eso. Nos Maybe damos with palmaditas en la espalda. 2 hands, right? And we ask other people to do it for Si no us. lo hacemos porque no llegamos, le decimos a otros que lo hagan por nosotros. Because we are proud. We are Porque self-sufficient. somos orgullosos, somos autosuficientes. So here is the summary at the beginning of the notes that we're going to distribute to you Así before que you este es leave. el sumario, el resumen de todo lo que vamos a estar viendo en esta nueva sección. I'm going to read the paragraph in black, and then Sam, you can read in blue. Primero va a leerlo Timoteo en negro y luego voy a leerlo yo en azul. We believe that at the end of the creation week of 7 literal solar days, God directly created man, both male and female, in his image, and gave them the responsibility to rule the earth. Adam and Eve initially experienced unhindered fellowship with God. However, when Adam first disobeyed the Creator, all humanity fell away from God. This fall, affecting both man's material and immaterial nature, and impacting work and all human relationships, including marriage, also resulted in both physical and spiritual death for all people. In his fallen condition, man was left totally depraved and unable by his own efforts to remedy his own lost condition. Creemos que al final de la semana de la creación de 7 días solares literales, Dios creó directamente al hombre, varón y hembra, a su imagen, y les dio la responsabilidad de gobernar la tierra. Adán y Eva experimentaron inicialmente una comunión sin trabas con Dios. Sin embargo, cuando Adán desobedeció al Creador, toda la humanidad se apartó de Dios. Esta caída, que afectó a la naturaleza material e inmaterial del hombre, al trabajo y a todas las relaciones humanas, incluido el matrimonio, también provocó la muerte física y espiritual de todas las personas. En su condición caída, el hombre quedó totalmente depravado e incapaz por sus propios esfuerzos de remediar su propia condición perdida. So starting, Lord willing, starting in June, we're going to begin this new section. Así que Dios mediante, empezando ya en junio, empezaremos con esta nueva sección. And I have notes here for you. Y tengo algunas notas aquí para vosotros. I would like you to do a little study project. Quiero que hagáis un estudio previo, un proyecto de estudio. On the second page of your notes, En la segunda página de vuestras notas, you will see a page that looks like this. vais a ver una página, cuando entregue esta página vais a ver la segunda página que tiene este aspecto. It will be far more legible on your notes than it is here. Seguramente lo vais a ver más legible en las notas que lo que podéis ver aquí en la lámina. And by looking at that text, Y al mirar, al estudiar estos textos, I'd like you to answer these questions. me gustaría que intentases por lo menos contestar estas preguntas. And these questions are also included in your notes, so you don't have to Y copy estas them. preguntas también van incluidas en vuestras notas, así que no tienes que escribirlas. And this will help us to be prepared for our next Y esto session. os va a ayudar a estar mejor preparados para la siguiente sección. I think you're going to find some of this material challenging. Creo que vais a encontrar que mucho de este material va a ser muy desafiante. I'm putting in some technical stuff for those of you who are parents of children. Y incluso he añadido algunas partes técnicas para aquellos de vosotros que tenéis hijos. Because your children will be exposed to lots of other different viewpoints on origins. ¿Por qué? Porque vuestros hijos van a estar expuestos a muchos diferentes puntos de vista sobre los orígenes. We're not going to go through every one of the scientific details in the No notes. vamos a entrar en detalle con cada una de las cosas que podemos ver en la ciencia. I'm not a scientist, No soy científico,
I like to read science. Me encanta leer ciencia, I'm very interested in it, estoy muy interesado en ello, but I don't have lots of scientific research to give you examples of all kinds of things. pero no tengo explicaciones de todas las investigaciones científicas que se han hecho sobre este asunto. But I can give you some things to help your children on this topic. Pero sí puedo compartir con vosotros algunos puntos que creo que os va a ayudar a la hora de enseñar a vuestros hijos. If there's one point that I'd like to underscore here, it'll be this. Y si hay un punto que quisiera subrayar sobre todo el temario es este. When you get into Genesis 1 and 2, Cuando entras en esos dos capítulos, en Génesis 1 y 2, and you study the text, y estudias bien el texto, you will find that the text comes in conflict directly with theories, there are many theories, of evolution. vas a encontrar que estos primeros dos capítulos entran en directo conflicto con muchas de las teorías, muchas de la evolución. You will have to choose between the two, Y vas a tener que elegir entre los dos. because the theories of evolution cannot be resolved with they cannot be, what's the word I'm looking for? You cannot resolve apparent contradictions between the two. Porque no vas a poder evitar las contradicciones aparentes entre los dos. You can't come up with a third option that is faithful to Scripture and evolutionary Es theory. decir, no vas a poder encontrar una tercera opción que es fiel a la escritura y también fiel a la evolución. But many evangelicals try to mix them. Pero muchos evangélicos intentan mezclarlas. And what I want to challenge you with is to think about your motivation if you do this. Y el desafío que quiero lanzaros es que miréis vuestra motivación cuando estudiéis este tema. I've noticed that most people want to have the approval of the academy. He notado que mucha gente quiere tener la aprobación de los académicos, Because it makes us feel good, like we're smart. porque nos da apariencia de que somos inteligentes, somos listos. But in the end, you have to choose between the authority of Scripture and the authority of Pero al man. final vas a tener que elegir entre la autoridad de la escritura y esas otras fuentes. So we'll talk a lot more about this. Entonces vamos a tratar muy de lleno este tema. So first, we're going to talk about origins, Entonces, primero vamos a hablar sobre los orígenes, and then we'll deal with some scientific evidence on origins. luego vamos a tratar alguna evidencia científica sobre la evidencia, sobre los orígenes. Sobre los orígenes. We will try to give an explanation of what evolution really teaches. Vamos a intentar dar una explicación de lo que realmente enseña la teoría de la evolución. I'll give you some examples of how evangelicals try to marry evolution and Genesis. Os voy a dar unos ejemplos de cómo algunos evangélicos intentan casar los dos aspectos, creación y evolución. And I'm going to argue for the authority of Scripture each time. Y yo siempre voy a argumentar desde la autoridad bíblica de la escritura. We'll talk about what is the image of God. Por ejemplo, vamos a hablar sobre qué es la imagen de Dios exactamente. What is the nature of man? Is he 3 parts or 2 parts? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Son 2 partes? ¿Alma y cuerpo? ¿Son 3 partes? Alma, cuerpo y espíritu. Vamos a hablar de eso. We're going to talk about marriage and physical labor. Vamos a hablar del matrimonio y del trabajo físico. The fall of man, La caída del hombre, the depravity of man. la depravación del hombre. So this will take us at least into July. Así que este tema va a meternos muy de lleno hasta julio. We will be doing well if we finish by December. Estaríamos muy bien si pudiéramos terminar en diciembre. But we have time. We're not in a rush. Tenemos tiempo, no tenemos prisa. We only get together once a month. Realmente para estas clases solamente nos vemos una vez al mes. But it's important for us to go over this just to make sure that we get it. Pero es importante que cuando estéis en casa leáis estas notas para ver si lo podéis digerir bien. So if this is your first time, I want to reassure you that we spend more time usually reading Bible texts. Si es tu primera vez en esta clase,
Os aseguro que dedicamos mucho más tiempo en la lectura de la Biblia para comprobar cada una de estas cosas. This is kind of a review section. Esto, lo que hemos hecho hoy, más bien es un repaso de lo que hemos de algunas de las cosas que hemos visto anteriormente. So, if you're a Spanish-speaking person, there are Spanish notes. Así que si eres de habla española, tenemos las notas en español. You grab a pack. Te llevas un paquetito, hay varios ahí. It goes from page 79 to 98. Viene de la página 79 al 98. And if you're an English speaker, you go from 133 to the end. Y si hablas inglés, pues ahí tienes la copia en inglés. And like I said, please do the reading assignment. Think about the first questions, which are right here. Es importante que hagamos la lectura y luego intentemos responder las preguntas que vienen ahí. Otras preguntas? Can we go home? Podemos irnos a casa. Todo es disponible en PDF también, sí. If you want to have a PDF version, Si queréis tener una copia en PDF, I can send it to you. Just send me a note. o lo puedo Or give me a mandar, little piece of paper, so please send me a PDF. o en un papel, poner vuestra dirección de correo, lo puedo mandar. And I would add that I can also make the slides available to anyone who wants Y them. también quiero decir que puedo poner a vuestra disposición las diapositivas que hemos estado mostrando en las clases. But I guarantee you these are huge files, Pero os aseguro de que son ficheros enormes. hundreds of megabytes. Estamos hablando de mucha información, muchos megabits. So you need space on your computer if you want to have it. Así que vas a necesitar espacio en tu computadora para poder grabar este fichero. It's not copyrighted, so No tiene copyright, así que sois libres de poder. if you use it with somebody else, please use it in the spirit in which it was created. Si lo vas a usar Si con otra alguien quiere persona, poner el por email, favor, úsalo con el espíritu con el que fue creado. So let's pray together and we'll go home and have some lunch. Bien, vamos a orar, vamos a casa y tomamos algo.